Buenos días, apreciados hermanos, que Dios les bendiga. Estamos prácticamente pasando la mitad de la lección de la escuela sabática de este trimestre. Hemos terminado satisfactoriamente el estudio de la epístola a los filipenses y hoy día nos encontramos ya en la carta a los colosenses. El título de la lección de esta semana fue la preeminencia o está siendo la preeminencia de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración para poder iniciar con el repaso de esta lección. Querido Padre Celestial, agradecemos el privilegio que nos das de en esta hora meditar en tu santa palabra. Rogamos para que dirijas nuestra mente, nuestro corazón y a través de tu Espíritu Santo podamos comprender tu voluntad, aplicarla a nuestra vida y permitir que tú nos dirijas en todo momento. Lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, estamos en la lección número 8, la preeminencia de Cristo. Y buscando un poquito acerca de esta definición que es preeminencia, me encontré con la siguiente definición. ¿Qué es la preeminencia? Significa que Jesús ocupa el primer lugar en todo, la superioridad absoluta sobre todas las cosas, tanto las creadas como las de la iglesia. Es decir, en palabras llanas o en pocas palabras, Jesús es el primer lugar de todas las cosas. Él es el primero y el único de todas las cosas. Y durante la lección de esta semana vamos a ver a través del libro de Primera de Colosenses algunos de los títulos que el apóstol Pablo utiliza para referirse a Jesús y su obra redentora por la humanidad y demostrar así a través de estos títulos el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo de Dios a través de la historia sagrada y cómo éstas tienen su cumplimiento en la vida de Cristo Jesús. Y vamos a ver varios títulos que la lección y el libro de Colosenses, inspirado por Dios y a través de Pablo, nos trae algunos de estos títulos. Y vamos a iniciar precisamente con el versículo, que es el versículo de memoria que está en la lección. Este versículo está allá en el libro de Colosenses, capítulo 1, 15 al 17. Y vamos a darle lectura. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y vamos a ver aquí la primera parte de la lección. El apóstol Pablo inicia este pasaje diciendo: Cristo es la imagen del Dios invisible. Nosotros encontramos aquí una palabrita en griego para referirse a la expresión la imagen. Y esa palabrita en griego es la palabra eikon, que puede traducirse como la imagen que representa una cosa, la imagen que representa algún otro objeto, alguna otra persona. Y si nosotros hacemos un análisis, vamos a encontrar que en la versión del Antiguo Testamento en griego, se utiliza la expresión eikon para referirse a una imagen que Nabucodonosor hace para que fuera adorado. Y esta imagen era una representación de su persona, de su poderío. En el capítulo 2 del libro de Daniel nosotros encontramos que el rey Nabucodonosor tiene un sueño en el que ve una imagen grandiosa
Y esa imagen estaba dividida en ciertos segmentos de diferentes metales. Por ejemplo, dice el libro de Daniel que la cabeza que formaba esta imagen estaba hecha de oro, seguida por los brazos y el pecho de plata, enseguida el vientre y los muslos de bronce, y las piernas eran de hierro, y finalmente los pies estaban hechos de parte de hierro y parte de arcilla. Y entonces Daniel le dice a Daniel la interpretación de esta imagen y le dice: tú eres, oh rey, esa cabeza de oro. Y estando esto en mente y sabiendo Nabucodonosor que otros reinos iban a levantarse después de él dice: no, yo voy a ser el único reino, la única autoridad. Así que entonces él manda a hacer una imagen para representarse a él mismo como la autoridad suprema. Y en este sentido es que también el apóstol Pablo utiliza la expresión imagen para referirse a una representación de otra cosa. Por eso el apóstol Pablo dice: Jesús es la imagen, es la representación visible del Dios invisible. Por eso en algún momento cuando los discípulos de Jesús le dicen a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús utiliza la siguiente expresión: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, como soy yo, es el Padre. Esto significa que si Dios el Padre hubiera tenido que venir a este mundo en lugar de Jesús, habría sido como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Bueno, Jesús era una persona amorosa, amigable, comprensiva, pero que también sancionaba el pecado. A pesar de que Él es un Dios perdonador, también es un Dios que condena el pecado. Así que, sin duda alguna, la persona que representa con mayor exactitud y fidelidad a Dios el Padre es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible. Si nosotros queremos ver el carácter, la personalidad o saber cómo es la personalidad de Dios, bueno, Cristo Jesús representa con exactitud esa personalidad. Ahora vamos a la siguiente parte que el apóstol Pablo también menciona en este mismo versículo, en el versículo número 15, y él dice: el primogénito de toda la creación. Es el primogénito. Nosotros solemos asociar el primogénito, tenemos entendido, o el término se utiliza muchas veces para referirse al primer hijo, al primer, por ejemplo, en el caso de las ovejas o de las vacas, Dios le dijo a Israel: el primer animalito que nazca va a ser consagrado para mí, ese es el primogénito. Y nosotros entendemos muchas veces que el primogénito hace referencia al primer hijo de una familia. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí está utilizando este término que viene del Antiguo Testamento, pero con un significado más profundo. Y entonces el apóstol Pablo dice: Jesucristo es el primogénito de la creación, el primero. Es el título que él utiliza. Y nosotros vemos a través del Antiguo Testamento que el primogénito muchas veces no es el primero de los hijos. Por ejemplo, si nosotros hablamos acerca de el hijo de Isaac, su primogénito era Ismael. Ese fue el primer hijo hablando acerca de Abraham, el primer hijo que él tuvo fue Ismael.
Sin embargo, Dios le dice, mira, el cumplimiento de la promesa no va a ser para Ismael, sino para el hijo que yo te voy a dar. Y ese cumplimiento lo tuvo, esa promesa se cumplió en Isaac, el hijo que él tuvo posteriormente. Si nosotros también vemos la vida de Jacob y Esaú, vamos a ver que ellos, el primogénito, el primero que nació escatológicamente, era Esaú. Sin embargo, quien recibe la primogenitura es Jacob. En el caso de los hermanos de José, el primogénito era Rubén. Sin embargo, el que en algún momento recibió este título de primogenitura es ahora José. ¿Por qué razón? Bueno, el primogénito muchas veces o puede también referirse no al primogénito cronológicamente, sino al primero en prominencia. Es decir, José, aunque no era el primero de los hijos, pero Dios le había dado la prominencia. A través de su fidelidad, él había obtenido este título de primogénito, porque había mantenido su fidelidad para con Dios, cosa que no había hecho Rubén o cosa que no habían hecho algunos de sus otros hermanos. Ahora se le da este título de primogénito a José. Así que vamos a ver a través de esto que Jesús es el título primogénito de toda la creación, apunta simultáneamente a dos realidades. Número uno, presenta a Jesús como el gobernante sobre toda la creación. Él es el gobernante de todo. Al ser el primogénito de la creación, él es el que gobierna todas las cosas, número uno. Y número dos, representa a Jesús como eternamente preexistente. Es decir, que Jesús no es un ser creado. Y quiero con esto recalcar algo referente a la imagen de Dios invisible. Jesús no es como Dios, sino que Jesús es Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Él es Dios. Él es la encarnación de la divinidad hecho hombre para poder habitar entre nosotros. Y ahora el apóstol Pablo también dice, Él es el primogénito de la creación, haciendo notar dos cosas interesantes. Que al ser el primogénito de la creación, Él es el gobernante de todas las cosas y Él es un ser que existe desde la eternidad. Ahora bien, vamos a ir a la segunda parte que el apóstol Pablo de los títulos que tenemos de Jesús. Versículo número 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean todos potestados, todos fueron creados por medio de él y para él. Quiero decirte algo interesante en esta parte. Todo lo que Dios fue creado, todo lo que Jesús hace, todo lo que Dios crea, sirve para Él. Nosotros fuimos creados para que nosotros podamos darle la honra y la gloria que Él se merece. Y Él es el que dirige todas las cosas. Y lo vamos a ver en el siguiente título. Dice, y Él es ante todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo quiere dejar en claro que aunque Dios utiliza el elemento humano para dirigir, para guiar, para cuidar a su iglesia, el elemento humano no es el principal director. El elemento humano solamente es el cuerpo, pero la cabeza, quien toma las decisiones, en el que está en el razonamiento, quien dirige a la iglesia con paso seguro, es Cristo Jesús. Él es el director por excelencia, Él es el guía, Él es el maestro, Él es el que conduce a la iglesia por el camino correcto de la salvación. Y nosotros como dirigentes, como pueblo de Dios, solamente somos el cuerpo que es utilizado para poder transmitir
lo que la cabeza, lo que la mente está razonando. Él es la autoridad suprema de la iglesia. Y una cosa interesante también es que Jesús no solamente dirige a la iglesia, sino que inclusive cuida de la iglesia y provee para que la iglesia, para que su pueblo pueda tener lo que necesite. Pero lo más importante es que Cristo Jesús ha provisto para su salvación. Cristo Jesús no solamente dirige, sino que Él provee. Y lo más importante es que a través de su sacrificio, Él ha provisto para que tú y yo podamos tener derecho a la vida eterna. Y quisiera comentar lo siguiente referente a la cabeza. La cabeza, podemos decir que en términos de anatomía humana, en términos de la vida, es junto con el corazón, me atrevería a decir, una de las partes más importantes que tenemos nosotros como seres humanos. Yo no sé cuántos de nosotros pudiésemos sobrevivir sin la cabeza. Actualmente se puede vivir sin que tengamos una mano, sin que tengamos un pie, sin que tengamos una oreja, sin que tengamos un ojo, sin que tengamos un brazo. Pero querido, nadie puede vivir en esta vida sin tener la cabeza. Y aquí hay un mensaje poderoso para nosotros como iglesia, para nosotros como hijos de Dios. Y el mensaje es, querido, que si Cristo Jesús es la cabeza, entonces la iglesia, entonces el cristiano, el Hijo de Dios, que no tiene a Jesús como su líder, como su dirigente, como su guía, entonces tarde o temprano va a morir. Y una iglesia que está sin Cristo, una iglesia que no obedece a Cristo, una iglesia que no sigue sus requerimientos, tarde o temprano va a morir. Por eso es importante que nuestro liderazgo en la iglesia, o quienes dirigimos la iglesia, podamos dar el primer lugar a Cristo Jesús y quien Él sea el que dirige nuestras vidas, para que entonces podamos con seguridad caminar hacia el frente. Y como decía, podemos nosotros vivir sin una mano, sin un brazo, sin un pie, pero sin cabeza, nosotros no podemos vivir. Así que sin duda alguna el ser humano sin Cristo, tarde o temprano morirá, porque necesitamos de Él para poder vivir. Por eso el apóstol Pablo es interesante al decir que Cristo es la cabeza. Sin la cabeza, la iglesia, el cuerpo, estaría completamente muerto. Y eso nos lleva a el siguiente título que el apóstol Pablo hace acerca de Jesús. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. Él es el principio. Hace unos días atrás, ya hace 2 miércoles al parecer, mientras estábamos en el grupo pequeño, platicaba con algunos de nuestros adolescentes de la iglesia. Y por allí alguno de ellos está batallando con la escuela, ¿verdad? Yo creo que al ser estudiantes o los que fuimos estudiantes en su momento también tuvimos nuestras dificultades, batallamos con alguna materia. En lo personal, yo al iniciar la secundaria batallé un poquito con las matemáticas. Por la misericordia de Dios logramos encaminarnos y avanzar. Pero platicaba con ellos justamente acerca de este problema que ellos están teniendo. Yo les decía, miren, muchachos, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es pedir la dirección de Dios y pedir que Él nos dé sabiduría. Y esa sabiduría la vamos a encontrar en la medida que podamos meditar en la palabra de Dios, en la que podamos razonar y pedirle a Dios que nos dé el entendimiento para poder comprender su palabra. Y la medida que ustedes puedan
pedir a Dios la dirección para analizar su palabra, para comprenderle, para aplicarla a su vida, entonces también su razonamiento, su mente va a poder abrirse a una realidad y van a poder comprender muchas cosas que tal vez en este momento se les hace difícil. Y yo les decía, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios nos hable, y que Dios nos habla en su palabra, entonces nosotros podemos comenzar a crecer, no solamente en nuestra experiencia espiritual, sino también en nuestra experiencia intelectual. Y yo les decía que si nosotros fuéramos a Génesis en el capítulo 1, en el versículo 1, que es un texto que tal vez la mayoría de nosotros conoce de memoria, que es un texto que nosotros utilizamos como nuestro recurso cuando nos piden que demos un texto bíblico aquí en el ejercicio bíblico, en el matinal, ¿verdad? Solemos ir muchas veces a este pasaje, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es un pasaje muy utilizado. Sin embargo, es un pasaje que es rico y que si nosotros pudiésemos analizarle, decía ellos, ¿qué verdades nosotros podemos encontrar en Génesis 1:1? Y entonces yo le decía, a ver, Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué nosotros podemos aprender de este versículo? Y por ahí alguno de ellos decía, pues hermano, podemos ver que Dios es el creador. Yo les decía, podemos ver también que Dios es el origen de todas las cosas. Dios es el comienzo de todas las cosas. Ya que Él existe, como decíamos anteriormente, desde la eternidad, entonces podemos ver que en Él se originaron todas las demás cosas, las que nosotros podemos ver y las que nosotros no podemos ver. Él es el principio, Él es el origen de todas las cosas. Y quiero que podamos ver alguna cosa más importante también. Si nosotros pudiésemos asignar un número a las cosas que como seres humanos muchas veces buscamos, como lo es el dinero, el trabajo, la salud, la familia, la fama, todos estos podemos asignarles un número, sería el número 0. Y a Cristo Jesús, a Dios, le asignáramos un número, Él sería el número 1. ¿Qué pasaría si tú pusieses ese número 1 adelante o en el principio de todas las cosas que ya he comentado, al principio de la salud, de la familia, del dinero, del trabajo, de las riquezas, de la fama? ¿Cuánto tendrías tú en realidad? Mucho, ¿verdad? O todo. Pero ¿qué pasa si tú colocas ese 1 atrás de todos esos ceros que nosotros ya mencionamos? ¿Qué tienes ahora? No tenemos absolutamente nada. Por eso es que nosotros, querido, debemos darle a Dios el primer lugar que a Él le corresponde. Él debe estar en el principio. El apóstol Pablo aclara que el principio de todas las cosas, sin duda alguna, es Cristo Jesús. Así que si tú y yo le damos a Jesús el lugar que le corresponde, que es el primero en nuestras vidas, entonces nosotros podemos tener absolutamente todo. Y vamos a ir terminando con el último título que el apóstol Pablo le da a Jesús, y es el que se encuentra en el versículo número 18. Él dice que es el primogénito de los muertos. Y hablábamos hace algún ratito que el primogénito, en términos, algunos términos, no siempre se refiere al primero. Ya decíamos, José no fue el primero de los hijos, pero recibió el título de la primogenitura. Jacob no fue el primero de los 2 hermanos, sin embargo recibió el título de primogénito por la preeminencia que él había obtenido a través de su fidelidad. Y ahora el apóstol Pablo dice, Jesús es el primogénito de los muertos, Él es el primero. Y si nosotros hablásemos del primero que resucitó escatológicamente, vamos a encontrar en el libro de Judas, capítulo 1:9, que el primogénito, el primero podemos decir que resucitó, fue Moisés. Pero querido,
quiero leer contigo este pasaje para que podamos entender por qué el apóstol Pablo habla acerca de la prominencia de Cristo Jesús como el primogénito de los muertos. Judas, capítulo 1, en el versículo número 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, o sea Jesús, luchaba contra el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprende. Aunque Moisés fue el primero que resucitó, en él no estaba el poder de la vida, sino que el poder de la vida, el poder sobre la muerte y la victoria sobre la muerte está en Cristo Jesús, quien fue el que venció la muerte y quien trajo a Moisés de vuelta a la vida. Así que por eso el apóstol Pablo dice, Jesús es el primogénito, porque si él no hubiese vencido primero la muerte, entonces no habría resurrección. Y ahora quiero decirte otra cosa interesante, solo Cristo tiene el poder de resucitar y solamente Cristo Jesús tiene en él el poder de dar la vida a quien él así lo decida. Y vamos a ir terminando con el estudio de esta lección. Y el estudio de esta lección, el apóstol Pablo, después de haber dicho todos estos títulos, y dejar en claro que Cristo Jesús es Dios, que Él es el creador y que no solamente es el creador, sino que Él sostiene todas las cosas, hay un objetivo para poder hablar acerca de esto. Y este objetivo se encuentra en los versículos 20 al 22. Dice, por medio de Él, reconciliar consigo a todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. ¿Cuál es el objetivo que el apóstol Pablo está mencionando? ¿Por qué menciona estos títulos? Bueno, el objetivo y uno de los trabajos principales de Cristo Jesús es que ahora que el ser humano ha caído en el pecado y que está sujeto a la muerte, pueda obtener ahora el derecho a la vida eterna. ¿Y cómo va a obtener el ser humano el derecho a la vida eterna? A través de la vida, a través del sacrificio de Jesús. Ahora Él está reconciliando al hombre que está en pecado, que está perdido, que ha caído en el pecado. A través ahora de su sacrificio, Él está reconciliando a Dios con el ser humano a través de su sacrificio. Por eso, querido hermano, el apóstol Pablo quiere recordarle a la humanidad que la autoridad de Jesús está sobre todas las cosas y Él tiene el poder para poder dar la vida a quien haya aceptado a Él como su Salvador, para poder reconciliarse ahora con el cielo, para reconciliarse con Dios, y cuando Él venga otra vez a esta tierra, llevarnos al cielo y vivir por toda la eternidad. ¿Cuántas familias hemos visto que en algún momento estuvieron peleadas, que estuvieron en una situación de separación? Pero querido, qué bonito es cuando las familias se reconcilian, porque muchas veces es un momento emotivo, un momento especial. Y Cristo Jesús también hoy día, a través de su sacrificio, quiere que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios nuestro Padre y que podamos prepararnos para las mansiones celestiales. Que Dios bendiga su palabra, es mi deseo y mi oración.